Hola, somos Jorge Conde y Andrés Sánchez, profesores de Historia del Mundo Actual de SIG Business and Marketing School. Nuestra ponencia se titula Otra vuelta de tuerca a la historia del mundo actual. La enseñanza de contenidos históricos en grados de ciencias sociales y jurídicas plantea graves problemas cognitivos para los estudiantes universitarios relacionados con la formación educativa recibida en secundaria y bachillerato y con la rigidez de los planes de estudio universitarios. Salvo excepciones, la enseñanza universitaria en ciencias sociales, historia incluida, sigue basándose en la clase expositiva tradicional, la transmisión de un conocimiento inamovible sin tener en cuenta los modelos mentales del alumno y poniendo énfasis en la capacidad de memorización. El modelo didáctico de transmisión de contenidos en detrimento del competencial. Además, muchos planes de estudio universitarios continúan concibiendo la historia como una suma arbitraria de acontecimientos pasados cuya utilidad estribaría en hacer del mundo un lugar mejor por el mero hecho de recordarlos. El objetivo principal de nuestra intervención educativa es darle la vuelta a la metodología tradicional de la enseñanza de la asignatura Historia del Mundo Actual, en primer curso del grado en Publicidad y Relaciones Públicas, debido a su ineficacia didáctica. Este objetivo principal se divide en varios objetivos específicos. Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios, en primer lugar, mejorando las habilidades de razonamiento histórico de estos. Transmitir la relevancia del razonamiento histórico para gestionar la información en la era digital. E incrementar la alfabetización visual de los estudiantes, especialmente importante en su titulación, publicidad, debido a la sobreabundancia de este tipo de información en ella. La intervención se fundamenta en el nuevo modelo docente implantado por ESIC, llamado Transformative Learning, en el cual el alumno es responsable de su propio aprendizaje. Por tanto, nuestra intervención educativa convierte a los estudiantes en historiadores por un semestre mediante una evaluación formativa compuesta, en primer lugar, por lo que llamamos una cartografía de su entorno histórico. Se trata de un trabajo grupal en el que los estudiantes reconstruyen el periplo vital de 3 generaciones familiares mediante entrevistas orales, búsqueda de fuentes primarias y también de fuentes secundarias en ese entorno familiar. Se trata de reforzar la idea de la historia vivida frente a la historia heredada, la conciencia histórica formada a partir de la experiencia de nuestro propio actuar. La historia no es solo el fardo soportado, el pasado, sino el registro de una experiencia donde confluyen la memoria directa y la memoria adquirida sin solución de continuidad. La historia del presente. Con esta tarea, los estudiantes son capaces de aprender a trabajar de modo cooperativo, desarrollar las habilidades de pensamiento histórico, como el análisis de fuentes, la contextualización, la corroboración y la lectura atenta, y, por último, constatar cómo los ciudadanos son los protagonistas de la historia. La cartografía es una tarea de grupo y cada grupo cuenta con un editor responsable de coordinar todas las contribuciones individuales. Se trata de realizar una historia digital que combina la palabra escrita, las imágenes, fotografía y audiovisual y otros fenómenos expresivos con autonomía para elegir qué medio enfatizar más. En definitiva, es un relato digital que responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la historia de nuestro entorno familiar desde nuestros bisabuelos hasta el presente? Es decir, se trata de levantar una cartografía o mapa que nos permita observar cómo se cruzan las líneas de la historia cotidiana de nuestros familiares con las de la historia del presente, observando cómo somos protagonistas de la historia y no solo nos ocupamos de la historia heredada. Los estudiantes, así, responden a la pregunta principal a partir de fuentes primarias que explican el contexto histórico de sus antepasados, el testimonio oral de sus familiares, pero también documentos escritos y audiovisuales, papeles, fotografías, vídeos, objetos cotidianos, etc. Muy bien. Por otra parte, como un segundo elemento de innovación, se realiza una prueba escrita, un examen, como una forma de relato, lo que hoy llamamos storytelling. La construcción de un relato crítico y reflexivo, nunca enunciativo o enumerativo,
que plasme la experiencia histórica de la segunda mitad del siglo XX a partir de un mosaico de 42 fotografías y también añadida la identificación de cada una de estas 12 fotografías, fechas, hechos, personajes. Es decir, no se trata de un ejercicio de memoria basado en la memoria, sino de reflexión crítica e interpretación sobre los hechos históricos. La prueba escrita consiste en plasmar en un relato el encuentro imaginario entre dos ciudadanos procedentes de dos lugares contrastados del planeta, plasmando la diferente lógica del transcurrir de sus vidas, teniendo en cuenta sus entornos históricos, económicos, culturales, sociales, políticos, religiosos, etc. El relato deberá pasar obligatoriamente por al menos 10 de las fotografías. Debe tener como hilo conductor el encuentro entre esas dos personas, convenientemente definidas, sexo, edad, origen, con absoluta libertad, teniendo en cuenta sus condicionantes personales y vicisitudes, así como los interrogantes que se plantea cada uno ya en el siglo XXI, tras haber vivido toda la segunda mitad del siglo XX, siendo posible contrastar dos caras de una misma realidad como hombres contemporáneos. Aquí se plantean una serie de dicotomías, de las cuales enumeramos algunas, pero quedan abiertas. Derechos humanos, genocidio, desarrollo, subdesarrollo, guerra o paz, igualdad o racismo, libertad o autoritarismo, keynesianismo o liberalismo, neoliberalismo, capitalismo o socialismo, rebeldía o conformismo, revolución o inmovilismo. El relato debe abarcar aproximadamente desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad aproximadamente, y la prueba escrita se desarrolla durante 2 horas, sin un formato específico, puede ser narración, puede ser diálogo, puede ser del modo que sea, y sí con un marcado tono emocional. Bien, al comienzo del curso, los estudiantes tienen una percepción acrítica de la información, especialmente de aquella audiovisual. A pesar de su destreza en redes sociales e Internet, la mayoría asume que las imágenes no requieren interpretación, al ser simplemente la verdad. Se produce por eso rechazo inicial ante el nuevo modelo docente. Sin embargo, para el final del curso, el análisis de los datos sugiere que los estudiantes mejoran sus habilidades de pensamiento crítico. Especialmente, incrementan su escepticismo hacia las fuentes de información. Son mucho más conscientes de la necesidad de confirmar la veracidad de la información que reciben. Como conclusiones, este modelo evidencia las carencias del sistema educativo español para mejorar el pensamiento crítico y las competencias de los estudiantes, especialmente respecto a la gestión de la información. Los resultados de nuestra propuesta, aun siendo preliminares, ponen de manifiesto la necesidad imperativa de actualizar la formación en ciencias sociales de los estudiantes universitarios para adaptarla a las demandas de la era digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días.